Entonces vamos a empezar el día de hoy en nuestro congreso con el tema de manejo no farmacológico de la gastritis y de las patologías del colon. Para ello vamos a contar con dos expertos que muy seguramente van a darnos mucho aporte para nuestro manejo del día a día. Son ellos la doctora Margarita María Reyes Silva, ella es médica y cirujano, especialista de medicina interna y gastroenterología y endoscopia digestiva. Hoy día también hace parte de nuestro selecto grupo de profesionales en nuestros centros médicos y posteriormente de una vez voy a adelantarme y presento al doctor Carlos Fuentes Díaz. Él es médico y cirujano especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva. Hoy día hace parte de todo el staff de profesionales de la clínica del Country. Entonces, a la doctora Margarita, al doctor Carlos, les damos bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con la presentación. Vamos a hablar inicialmente sobre el manejo no farmacológico de los trastornos del tracto gastrointestinal bajo. Basados en las frecuencias de diagnósticos en nuestra consulta en los centros médicos Colmédica, vamos a abordar los siguientes temas: el síndrome de intestino irritable, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, la enfermedad diverticular, y si bien no es estrictamente del tracto gastrointestinal, hace parte de nuestros órganos anexos, vamos a hablar algo sobre esteatosis hepática. Iniciamos con el síndrome de intestino irritable. Es un trastorno en la interacción del eje cerebro-intestinal, con una prevalencia que va a nivel global hasta el 12%, basado en los criterios de Roma 4. Gracias. En los criterios de Roma 4, caracterizándose por la presencia de dolor abdominal que está relacionado o asociado con las defecaciones y se asocia a cambios en la forma o en la frecuencia de las evacuaciones. Se ve principalmente en mujeres, es más frecuentemente menores de 50 años y representa un alto costo en la atención de los pacientes, tanto dentro de los centros de atención como en la adquisición de medicamentos de venta libre. Hasta el 84% de los pacientes manifiestan que los síntomas están relacionados a los alimentos o a la ingesta de los alimentos. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales los alimentos desencadenan estos síntomas, dentro de los que tenemos mecanismos osmóticos, inmunológicos, mecánicos, fermentación de los mismos y alteración del pH intraluminal relacionado a las comidas. Dentro del manejo no farmacológico vamos a hablar sobre diferentes ítems, principalmente relacionados con el manejo nutricional, el ejercicio, la administración de probióticos y las terapias psicológicas. En cuanto a la fibra, se considera que es la primera línea de manejo. Se recomiendan principalmente las fibras solubles, tipo psyllium, hispágula, cebada, avena, semillas de lino, ya que mejoran la viscosidad de las heces y la frecuencia de evacuación por el aumento en la cantidad de agua a nivel de las heces y del intestino, y además resisten la fermentación, por lo tanto no se van a ver asociadas a empeoramiento de los síntomas, como sí sucede con las fibras insolubles tipo salvado de trigo. En la guía británica se describen 15 estudios controlados aleatorizados con 946 pacientes que mostraron que la fibra soluble genera beneficio en las características que les mencionaba anteriormente, con un bajo costo y sin efectos adversos significativos. Sin embargo, se recomienda que se deben iniciar a dosis bajas, 3-4 gramos al día, e irse aumentando paulatinamente hasta la dosis máxima de 20 a 30 gramos, ya que por el mismo efecto del aumento en el agua intraluminal puede generar dolor o distensión abdominal. En cuanto a los cambios en la nutrición, entonces tenemos los FODMAP. Los FODMAP son ciertos moléculas, oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos que son fermentables, dentro de los que tenemos los fructanos, los galactanos, la lactosa, la fructosa y los polioles, que son alcoholes derivados del azúcar, los cuales todas estas sustancias se absorben poco en el intestino, por ende son osmóticamente activos, son fermentados en el intestino, favorecen el desarrollo de disbiosis y por ende pueden generar
activación de los mastocitos y desarrollo de hipersensibilidad visceral. Por ende, en los pacientes con intestino irritable se recomienda una dieta baja en FODMAP, que es la segunda línea de tratamiento. Esta dieta o este plan nutricional debe instaurarse en diferentes etapas, un mecanismo trifásico con una primera etapa de restricción, después reintroducción y finalmente personalización, en las cuales se restringen los alimentos que el paciente asocia con la aparición de síntomas. Hay un enfoque también que se puede hacer de abajo hacia arriba, en el cual los nutricionistas pueden iniciar el plan nutricional restringiendo aquellos alimentos que mediante la historia clínica o la identificación del paciente se han asociado al desarrollo de síntomas, y allí se sigue la instauración de la terapia nutricional. Este enfoque está principalmente dirigido a los pacientes que tienen síntomas leves o que tienen riesgo de insuficiencia nutricional. Esta dieta baja en FODMAP se ha evaluado en algunos estudios controlados aleatorizados. Se ha demostrado que puede disminuir los síntomas como dolor, distensión abdominal, la presencia de flatulencia y diarrea. Sin embargo, hay poca evidencia a largo plazo sobre la adherencia a estas terapias de los pacientes y realmente el beneficio a largo plazo. Además, impacta los costos porque pues hay que cambiar el patrón nutricional que viene manejando el paciente, y siempre se recomienda que sea instaurado por nutricionistas. En cuanto a la dieta libre de gluten, que está muy de moda últimamente, el 30% de los pacientes asocian el trigo al inicio de los síntomas o a la presencia de síntomas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este plan nutricional no se recomienda en los pacientes con intestino irritable, ya que el trigo tiene componentes no gluten que pueden estar asociados al desarrollo de los síntomas, como son los inhibidores de tripsina, la amilasa, las aglutininas del germen de trigo y fructanos presentes en el gluten, que como habíamos mencionado también son FODMAP. Entonces, estos parece ser que son los componentes principalmente asociados al desarrollo de los síntomas más que el gluten. Además, la dieta estricta libre de gluten puede generar alteraciones en la microbiota con disminución en las bifidobacterias, Faecalibacterium y disminución de ácidos grasos de cadena corta que son necesarios para el metabolismo del enterocito. Hay algunos estudios también que han evaluado estas terapias en las cuales se han comparado el efecto de los fructanos, que es un FODMAP, y el efecto del gluten en los pacientes con colon irritable, evidenciándose que los FODMAP están más relacionados con los síntomas que el gluten en sí, el cual no presentó diferencias estadísticamente significativas en comparación al placebo. La guía del Colegio Americano también hizo un estudio en que se realizó reexposición de gluten a pacientes que venían con dieta libre de gluten, sin encontrar tampoco diferencias significativas en mejoría de los síntomas en aquellos que permanecieron con dieta libre de gluten. Y pues se han hecho estudios comparativos también de la dieta libre de gluten y la dieta baja en FODMAP, en los cuales no se ha encontrado tampoco que haya una diferencia significativa en la mejoría de síntomas en estas dos recomendaciones nutricionales. Todas estas recomendaciones igual son de baja calidad en cuanto a que los estudios tienen mucha heterogeneidad, el número de pacientes es bajo, hay riesgo de sesgos, pero es la evidencia con la que contamos en el momento. El ejercicio, se ve que la actividad física es inversamente proporcional con el tránsito colónico. Entonces, entre más actividad física se haga, va a generarse un beneficio en la motilidad intestinal. Esto es beneficioso principalmente en los pacientes con estreñimiento, en los cuales se ha visto que la actividad física en estudios que se han hecho por 12 semanas han mostrado beneficio hasta del 56% en la mejoría del estreñimiento en estos pacientes. Por ende, siempre debe ser recomendado el aumento en la actividad física. Los probióticos son microorganismos vivos que generan beneficios en nuestro sistema, puntualmente en el tracto gastrointestinal, producen liberación de sustancias bioactivas, producen mejoría en cuanto a la modulación de la respuesta inflamatoria, pueden producir competencia con los microorganismos de la microbiota, favoreciendo el beneficio dentro del microambiente intestinal y favoreciendo o disminuyendo la disbiosis que se ha
encontrado que se presentan los pacientes con síndrome de intestino irritable, en los cuales hay una disminución de las bifidobacterias y de los lactobacilos con aumento en firmicutes, dentro de los que tenemos las gamma proteobacterias que incluyen las bacterias metanógenas productoras de gas. Entonces, estos probióticos se ha visto que mejoran síntomas globales y dolor abdominal principalmente, algunos también calidad de vida. La guía del Colegio Americano, la guía del Reino Unido y la guía japonesa recomiendan el uso de probióticos básicamente por estos hallazgos que se han encontrado en los estudios. Sin embargo, la guía de la Asociación Americana de Gastroenterología no hace recomendaciones debido a lo que le mencionaba previamente, que igual la evidencia realmente es de baja calidad. Hay muchas cepas que se han estudiado, que se han encontrado beneficios, como les decía, en dolor abdominal, en distensión, algunas también producen beneficio en las características de las evacuaciones, en cuanto a mejoría de la consistencia en los pacientes con diarrea o mejoría en la frecuencia en los pacientes con estreñimiento. Algunas mezclas también se han evaluado, mezclas de probióticos, que también han mostrado mejoría principalmente en dolor y en síntomas globales. En los pacientes principalmente con predominio estreñimiento se hizo este metaanálisis con 34 estudios controlados aleatorizados que encontró que el Bifidobacterium lactis mejora la frecuencia de las evacuaciones, el Bacillus coagulans se vio mejoría en el dolor abdominal y en el dolor defecatorio y como hallazgo interesante, el 28% de los pacientes que recibieron probióticos tuvieron una mejor respuesta al tratamiento farmacológico, entonces puede presentar también o evidenciarse beneficios en este aspecto. En los pacientes con predominio de diarrea, en este metaanálisis se analizaron 10 estudios, en los cuales también mostraron que generaron disminución en los síntomas globales, dolor y distensión abdominal, sin diferencias estadísticas en la calidad de vida. Las terapias psicológicas tienen un número necesario a tratar de 4, bajo riesgo cuando se aplica por personal capacitado y tiene beneficios a largo plazo, así se haya dejado de hacer la terapia y es independiente del subtipo de síndrome de intestino irritable. Dentro de las modalidades tenemos la terapia cognitivo-conductual, en la cual se consideran 5 sistemas: las cogniciones, las acciones, las emociones, la fisiología y el componente social, en los cuales se considera que la modificación de alguno de estos sistemas modifica los otros. Por ende, la idea es modificar ciertos factores cognitivos afectivos que afectan directamente a los pacientes con colon irritable, aumentando la sintomatología, como son el miedo a los síntomas, la catastrofización del dolor, la hipervigilancia, somatización y la sensibilidad al estrés. También la terapia de relajación e hipnoterapia se ha visto que puede modular el reflejo gastrocólico intestinal y también puede disminuir la hipersensibilidad visceral. Se debe hacer reformulación cognitiva de situaciones inútiles, exposición y experimentación conductual en torno a la evitación de síntomas o entornos en los cuales ocurren y aplicar técnicas que alteren la percepción del dolor y aumenten el autocontrol. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado es la segunda condición, es un ente independiente, sin embargo también se asocia a trastornos como el síndrome de intestino irritable. Se caracteriza por el aumento en la concentración de microorganismos en el intestino delgado, de los cuales la mayoría son coliformes, bacterias aerobias o anaerobias gram negativas que producen alteración en la permeabilidad intestinal, mala absorción, inflamación, fermentación, que es lo que va a desencadenar la aparición de síntomas, como los tenemos mencionados allí: náusea, distensión, dolor, flatulencia, diarrea o estreñimiento. En el estreñimiento principalmente se ha encontrado que en la microbiota hay un predominio de el Methanobrevibacter smithii. En cuanto al sobrecrecimiento bacteriano, la evidencia es hay menos evidencia en cuanto a la intervención no farmacológica. Los beneficios en la dieta está dado básicamente por la disminución en la ingesta de alimentos fermentables, como los mencionábamos en el colon irritable, y los probióticos se ha visto evidencia contradictoria con beneficio en algunos estudios por disminución en la producción de hidrógeno, pero en algunos otros se aumenta la disbiosis, entonces va a generar mayor síntomas. La enfermedad diverticular
Es la tercera condición que vamos a hablar, es una condición bastante frecuente en nuestro medio, afecta hasta el 74% de los pacientes mayores de 70 años, la mayoría son asintomáticos, sin embargo hay ciertos factores que podemos modificar para disminuir la prevalencia de esta condición, como son el sedentarismo, el estreñimiento, el tabaquismo y la obesidad, que pues están asociados a la aparición de la misma. En estos pacientes principalmente es importante tener en cuenta que debemos evitar la administración de antiinflamatorios no esteroideos, ya que estos medicamentos producen lesión a nivel de la mucosa que pueden favorecer translocación bacteriana y aumentar la inflamación, y además evitar también la codeína, que se ha visto asociada a un mayor riesgo de perforación en estos pacientes. En estos, dentro de las recomendaciones principalmente no farmacológicas está el aumento en la fibra, ya que produce una disminución en la presión intraluminal del colon y de esta manera disminuye la formación de nuevos divertículos. Es útil tanto en sintomáticos como en asintomáticos, ya que hasta el 38% de los pacientes tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedad diverticular, conociéndose como aquella en la cual hay aparición de síntomas asociados a los divertículos, y una menor tasa de recidiva en aquellos que ya han presentado un episodio de diverticulitis. Los probióticos también se han visto beneficios, sobre todo el Lactobacillus casei, para prevención de enfermedad sintomática y mantener remisión en aquellos pacientes que ya han tenido diverticulitis. Finalmente vamos a hablar de la esteatosis hepática o el hígado graso. Se define como la presencia de más del 5% de hepatocitos con esteatosis en pacientes que prácticamente no han consumido alcohol. Tiene un espectro amplio desde esteatosis simple y diferentes grados de inflamación en el hepatocito hasta el desarrollo de fibrosis y cirrosis. Tiene una prevalencia global en la población general del 30% y es la principal causa de trasplante en mujeres y en mayores de 65 años. Hay una serie de comorbilidades que están asociadas al desarrollo de hígado graso, dentro de las que tenemos la resistencia a la insulina y la diabetes como la más importante, ya que produce un aumento en la prevalencia de la esteatosis hasta el 70%. También tenemos dislipidemia, la obesidad central y la hipertensión, que son factores importantes a modificar para disminuir el riesgo de hígado graso. Este punto me pareció importante mencionarlo porque si bien solo el 2% de la enfermedad hepática está relacionada con medicamentos, estos que vemos acá, pueden producir depósito de grasa en el hígado porque producen alteración en la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, y son factores que nosotros podemos modificar en los pacientes, entonces para que los tengamos en cuenta. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento multidisciplinario, tenemos que estar involucrados los médicos familiares, los internistas, los endocrinólogos, los nutricionistas, los médicos deportólogos, los psicólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, dada todas estos diferentes factores que tenemos que entrar a modificar. Dentro de lo que principalmente tenemos que modificar desde el punto de vista no farmacológico es el estilo de vida. Entonces, inicialmente debemos lograr que el paciente pierda peso. Inicialmente los pacientes con solo esteatosis deben perder entre el 3 y 5% de grasa corporal o del peso, pues. Los pacientes que tienen esteatohepatitis sí deben perder más del 10%, y lo más importante es mantener la pérdida, que es lo que realmente va a disminuir el estrés oxidativo en el hepatocito y mejorar histológicamente el hígado. Sin embargo, el menos del 10% de los pacientes realmente cumplen esta meta, por eso es súper importante que tengamos énfasis apoyar al paciente para que pierda peso. Una de las estrategias es la dieta, se recomienda principalmente dieta mediterránea, entonces disminuir la ingesta de carbohidratos principalmente simples, disminuir las grasas saturadas, aumentar la ingesta de fibra. Se recomienda la ingesta de café en aquellos pacientes que no tengan restricción para su uso, ya que aporta ácidos grasos omega 3, pero como todas estas estrategias deben ser personalizadas y deben ser adaptadas a cada paciente. El ejercicio, hay que lograr que el paciente haga ejercicio por lo menos 5 veces a la semana, al menos 150 minutos. También debe ser individualizado y se debe lograr que haga ejercicio combinado, ejercicio de resistencia y ejercicio aeróbico, por ende la importancia de la participación de los médicos deportólogos. Y finalmente el apoyo psicológico, que es
base para que el paciente logre ser adherente a las medidas no farmacológicas, que son las que realmente van a largo plazo a favorecer más la respuesta para todas las comorbilidades que presenta y para lograr mantener, como les decía, la pérdida de peso, que es el factor importante para mejorar histológicamente el hígado. Entonces, como conclusión, en el síndrome de intestino irritable principalmente las medidas no farmacológicas tienen una evidencia de baja calidad, sin embargo, pues es importante tenerlas en cuenta y sobre todo ser instauradas, sobre todo los planes nutricionales, por especialistas en nutrición. La ingesta de fibra produce beneficio en los pacientes con enfermedad diverticular, tanto como prevención primaria como prevención secundaria. Los probióticos tienen en este momento aplicabilidad, tenemos que ser muy juiciosos igual con ellos, pero requieren un mayor número de estudios para mejorar la evidencia. Y en la esteatosis, los cambios en el estilo de vida, la dieta, el ejercicio y sobre todo el lograr el apoyo del paciente y la familia y la adherencia es lo más importante para poder tener una respuesta adecuada a largo plazo. Y muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En la siguiente conferencia vamos a tratar de evaluar una serie de medidas no farmacológicas y tratamiento no farmacológico de patologías del tracto digestivo superior. Entonces, básicamente vamos a hablar de dos entidades. La primera es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, un poco sobre el diagnóstico y el tratamiento no farmacológico, y la segunda entidad de la cual vamos a conversar es la dispepsia funcional, que es muy frecuente en nuestros pacientes. Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico debemos retomar un poco hacia la definición del Consenso de Montreal del 2006, donde consideramos el reflujo como una entidad secundaria cuando los jugos gástricos, que normalmente están en la cavidad gástrica, suben al esófago y producen una serie de lesiones. Básicamente en nuestros pacientes podemos identificar dos síntomas cardinales, que son la pirosis y la regurgitación. Como consecuencia vamos a tener una lesión a nivel de la mucosa dada por esofagitis. Esta definición ha ido evolucionando y el Colegio Americano de Gastroenterología nos define ya el reflujo de una forma objetiva como la presencia de una lesión mucosa, que la podemos identificar mediante una endoscopia digestiva superior, y en ausencia de la lesión mucosa documentada en endoscopia, la presencia de una exposición anormal al ácido evaluado mediante una pHimetría. Como les decía, la tasa de reflujo de nuestros pacientes es muy alta, cerca del 30 al 40 de los pacientes pueden presentar reflujo gastroesofágico. Y algo muy importante es que la mitad de estos pacientes que pueden tener síntomas de reflujo son refractarios al tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Ya vamos a ver por qué. Lo primero es hablar en la consulta, darle una consulta de educación al paciente donde expliquemos cuál es la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, qué factores de riesgo y qué condiciones que pueda tener el paciente lo pueden llevar a aumentar a sus síntomas y a dejar el control de la enfermedad. Entonces, inicialmente, la pérdida de la barrera de la barrera diafragmática, que nos sirve como defensa antirreflujo, los pilares diafragmáticos, pacientes con obesidad, pacientes con sobrepeso que nos hacen aumentar la presión a nivel abdominal. Segundo, pacientes con hipersensibilidad a nivel de la unión esofagogástrica. Tercero, pacientes con aumento de la sensibilidad secundaria al eje intestino-cerebro. Y por último, pacientes con desencadenantes o alimentos desencadenantes en esta patología. Entonces, primero, explicarle al paciente cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Segundo, factores de riesgo, factores protectores que podemos ayudar a cambiar mediante hábitos de vida saludables. Y eso es lo que vamos a evaluar. De acuerdo a la guía de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, podemos tener este paciente de dos formas. Pacientes con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico, donde encontramos pirosis y regurgitación, no hay duda, ese paciente tiene un diagnóstico de reflujo gastroesofágico y debemos empezar tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y estos pacientes pueden presentar unos síntomas o unos síndromes como el dolor torácico típico, pirosis, regurgitación o hallazgos endoscópicos en los cuales encontramos esofagitis erosivas severas, grado B, C o D de Los Ángeles o presencia de esófago de Barrett. Cuando tenemos estos pacientes, la sensibilidad para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico es aproximadamente del 70%. No hay duda que este paciente tiene un reflujo gastroesofágico y va a tener una respuesta adecuada al tratamiento con inhibidor de bomba de protones. El problema es cuando tenemos pacientes con síntomas extraesofágicos y síntomas extradigestivos, la presencia de tos, halitosis, dolor torácico no cardíaco. Este grupo de pacientes
el tratamiento farmacológico con inhibidor de bomba de protones no va a ser el adecuado, la respuesta no va a ser óptima y es donde podemos complementar el tratamiento con medidas no farmacológicas. Cuando encontramos el paciente con reflujo gastroesofágico, lo que les decía, el diagnóstico es clínico con síntomas típicos, sensibilidad hasta un 70%. Si no tenemos ese diagnóstico, podemos llevar los estudios diagnósticos adicionales. Endoscopia digestiva superior, si encontramos esofagitis grado B, C o D de Los Ángeles, el diagnóstico es confirmatorio. Y si persistimos con la duda, a pesar de los, pues porque tenemos hallazgos endoscópicos no conclusivos, pasamos al paciente a una pHimetría para evaluar la exposición al ácido, ya sea en 24 horas o en 72 horas. Si la exposición al ácido es mayor del 4.5% en esas 24 horas, confirmamos el diagnóstico y le ofrecemos tratamiento al paciente. En cuanto a las medidas y al tratamiento no farmacológico del reflujo gastroesofágico, ya está documentado que tenemos una exposición severa mediante el eje cerebro-intestino. Pacientes con una sensibilidad aumentada van a somatizar estos síntomas de pirosis, síntomas de regurgitación, y el adecuado control del estrés y la farmacoterapia nos puede ayudar a disminuir ese umbral y aumentar la respuesta de la terapia farmacológica. Otra medida que podemos evaluar y usar en nuestros pacientes es apoyarnos de los grupos de fisioterapia para aumentar o enfatizar en la respiración abdominal, que básicamente hace una respiración diafragmática que nos va a ayudar a mejorar el gradiente de presiones entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal y de esta forma disminuir la presión y los síntomas de reflujo gastroesofágico. La siguiente medida farmacológica que recomienda no farmacológica que recomienda el Colegio Americano de Gastroenterología es tratar de disminuir las comidas nocturnas. El vaciamiento gástrico adecuado debe ser entre 3 y 4 horas, entre un 70 y un 90%. Ofrecerle o indicarle al paciente que debe disminuir, abolir sus comidas nocturnas, nos va a mejorar de forma significativa los síntomas de pirosis y regurgitación. Y en pacientes en los cuales tenemos identificados que los síntomas son de predominio nocturno, asociado al tratamiento con IVP, podemos recomendar cambios en la posición, en la forma de dormir. Recomiendan elevar la cabecera de la cama más o menos 20 centímetros. Y ojo, no es dormir con el paciente sentado, no es poner almohadas en la cabeza, porque estas maniobras nos pueden ayudar a aumentar la presión intraabdominal y aumentar los síntomas de reflujo gastroesofágico. Otra medida es el cambio de posición de lateral. Entonces, pacientes con decúbito lateral izquierdo tienen menos síntomas de reflujo gastroesofágico que los pacientes que duermen en decúbito lateral derecho. Otra opción no hay mucha evidencia es tratar de identificar cuáles son los alimentos desencadenantes. A diferencia de la dispepsia, donde sí encontramos ciertas comidas y alimentos que aumentan los síntomas, en reflujo gastroesofágico el tratamiento debe ser individual e indicarle a cada paciente cuáles son estas comidas que pueden aumentar sus síntomas. La tercera recomendación del Colegio Americano de Gastroenterología es tratar de evitar los alimentos desencadenantes. En cuanto al tabaquismo, él va a tener dos medidas por las cuales nos va a aumentar los síntomas de reflujo gastroesofágico. Los pacientes que fuman disminuyen la producción de saliva y la saliva va a ser un mecanismo protector para el reflujo ácido. Y en segundo lugar, va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Se han realizado estudios en pHimetrías pacientes fumadores. En el momento en que el paciente deja de fumar, la presión del esfínter esofágico inferior aumenta a los 5 minutos. Entonces, pacientes con tabaquismo severo tienen mayor predisposición a presentar estos síntomas de reflujo gastroesofágico. Como les decía, el uso de goma de mascar, pues la saliva es un factor protector para el reflujo ácido. Entonces, el uso de goma de mascar, de chicles y de dulces hace que el paciente produzca mucha más saliva y va a servir como factor protector para el reflujo. Por último, pacientes con pérdida de peso, pacientes con sobrepeso y con abundante grasa abdominal van a aumentar la presión intraabdominal, lo cual nos va a aumentar este gradiente para presentar reflujo, y se recomienda entonces a los pacientes medidas de dieta, alimentación y ejercicio con el fin de disminuir el perímetro abdominal y evitar el uso de ropa ajustada, que también va a aumentar el reflujo gastroesofágico. En cuanto a las recomendaciones del Colegio de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, ellos hablan mucho sobre qué tanta evidencia tienen estas medidas no farmacológicas. Efectivamente, los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen mayor predisposición a hernia hiatal, esofagitis erosiva y presencia de cáncer de esófago en relación al secundario esófago de Barrett y reflujo gastroesofágico. En cuanto a las bebidas carbonatadas y gaseosas, realmente la evidencia no es muy alta. O sea, sé que todos recomendamos como no consuma gaseosas y eso, pero la evidencia actual no es muy significativa en cuanto
al aumento del reflujo gastroesofágico en estos pacientes. El alcohol sí está demostrado como un factor de riesgo para aumentar el reflujo gastroesofágico, básicamente por tres condiciones. Una, que va a aumentar la secreción ácida por la producción de gastrina y la estimulación de gastrina. Segundo, va a disminuir la relajación del esfínter esofágico inferior. Y tercero, también nos va a disminuir el tiempo de vaciamiento gástrico. Entonces, esta sí efectivamente es un factor de riesgo para aumentar el reflujo gastroesofágico. El tabaquismo, como les indicaba, disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y la disminución de saliva. Estrés, es muy importante hablar con nuestros pacientes para disminuir esa hipersensibilidad a nivel del eje cerebro-intestino. Y los cambios de posición, como les decía, si en el paciente elevar la cabecera de la cama aproximadamente 20 centímetros, o preferiblemente decirle al paciente que duerma sobre el cúbito lateral izquierdo. La segunda entidad de la que vamos a hablar el día de hoy es la dispepsia, teniendo en cuenta las definiciones de dispepsia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Básicamente van a ser síntomas percibidos a nivel del epigastrio, ¿de acuerdo?, o en la región retroesternal, que van a estar asociados o no a alguna serie de desencadenantes y van a estar o son secundarios a alteraciones del tracto digestivo superior. Paciente con dispepsia no investigada es cuando el paciente nos refiere a los síntomas y no hemos hecho ningún tipo de estudio para tratar de identificar una causa orgánica en estos pacientes. Y dispepsia orgánica básicamente cuando encontramos enfermedad sidopéptica, úlceras o infecciones por Helicobacter pylori. Pero la mayoría de nuestros pacientes, cerca de un 50% de los pacientes, entran al grupo de dispepsia funcional, que de acuerdo a la definición de los criterios de Roma 4, van a ser pacientes con síntomas como plenitud postprandial, saciedad precoz, epigastralgia, dolor epigástrico o pirosis, en los cuales después de realizar un estudio, básicamente de endoscopia digestiva superior, descartamos cualquier tipo de patología, descartamos úlcera, descartamos esofagitis o descartamos infección de Helicobacter pylori. El tiempo de evolución de estos síntomas debe presentarse durante los últimos 6 meses y por lo menos 3 meses consecutivos al momento del diagnóstico, y básicamente lo vamos a enfocar en 2 grupos o en 2 tipos de pacientes. Pacientes con síntomas de distrés postprandial, donde los síntomas se exacerban inmediatamente después de los alimentos, o pacientes con dolor epigástrico y epigastralia. Estudios sobre la dispepsia y el manejo no farmacológico, sí hay muchos, donde nos enfocan muchas terapias no farmacológicas para el tratamiento de estos pacientes. Esta es una revisión del año pasado en la cual nos van a hacer énfasis básicamente en 5 tipos de pacientes a los cuales les ofrecemos un efecto placebo, cambios en el hábito, en los estilos de vida, psicoterapia, alimentación y acupuntura. El efecto placebo va a ser bien en estos pacientes, básicamente lo hacen con medicamentos, pues con tabletas y cápsulas a base de alcachofa, y han encontrado respuestas al tratamiento hasta un 56% en pacientes con dispepsia funcional. Está muy asociado a rasgos de personalidad. Pacientes con rasgos de personalidad tipo B y C no tienen una respuesta adecuada a este tratamiento placebo, y pacientes con índice de masa corporal menor de 25, la respuesta al tratamiento placebo no es efectiva en comparación con tratamiento con inhibidor de bomba de protones. En cuanto a la modificación del estilo de vida, como les decía, al igual que en reflujo gastroesofágico, los pacientes con dispepsia funcional pueden tener un aumento en la sensibilidad a nivel del eje cerebro-intestino, y está más asociado en el grupo de pacientes con síndrome de distrés postprandial y pacientes con trastorno del sueño. La modificación de estos estilos de vida se ha demostrado de forma significativa, tasas hasta un 70% de mejoría en pacientes con dispepsia funcional, y el uso de psicoterapia, en la cual nos enfocan o nos hablan de 3 grupos de terapias como la hipnosis, terapia cognitiva conductual y psicoterapia analítica, nos va a servir más que todo en pacientes con trastornos o enfermedades psiquiátricas que no responden a tratamiento farmacológico, con un número necesario a tratar de 3 pacientes aproximadamente. ¿Qué pasa? Nosotros desafortunadamente no conocemos esto, o sea, pues, personalmente cuando realizamos esta charla, como que todo es manejo inhibidor de bomba de protones, prokinético, y no sabemos que definitivamente sí contamos con estas terapias, estas alternativas. Por eso los estudios y la evidencia no es tan amplia, porque la mayoría de los médicos tratantes que pasan por medicina general, medicina familiar, medicina interna, gastroenterología, cirugía, no tienen el conocimiento y la cercanía a este tipo de terapias y remisión para estos pacientes. En cuanto a la alimentación, vamos a hablar básicamente de 2 grupos. A diferencia del reflujo gastroesofágico, en dispepsia sí hay alimentos que son desencadenantes para la enfermedad, para la dispepsia y la dispepsia funcional, básicamente granos, alimentos a base de trigo, dulces, chocolates, algún tipo de gaseosas y bebidas carbonatadas. En este grupo de pacientes sí aumentan la sintomatología.
Y los alimentos o fármacos protectores que nos van a servir básicamente van a tener un efecto de modulación antiinflamatorio, va a haber analgesia a nivel del tracto digestivo, nos va a aumentar la capacidad de la barrera de protección intestinal y van a aumentar o disminuir la cantidad de los receptores a nivel gastrointestinal. Dentro de estos grupos de farmacoalimentos básicamente destacan tres: el aceite de menta, que ya está demostrado su efecto a nivel de la dispepsia y pacientes con síndrome de intestino irritable, el aceite de alcarabea y por último el Iberogast, que es una combinación de 9 extractos de plantas revueltas pues con una dilución de alcohol, que han demostrado unas tasas de efectividad hasta de un 70% en estos pacientes. Por último, hablamos de acupuntura y estimulación, electroestimulación, donde básicamente nos va a ayudar a disminuir la sensibilidad del eje cerebro-intestino, dando esto un control de síntomas en los pacientes, aumentando la efectividad de los fármacos que normalmente usamos en este tipo de tratamientos. Sin embargo, pues los estudios de seguridad y efectividad todavía son limitados. En esta imagen encontramos los dos principales puntos de acupuntura y electroestimulación que realizan nuestros pacientes. El primero, que es a nivel del epigastrio, pues el que va a llevar la sensibilidad a nivel del epigastrio, que está ubicado a nivel de la espina tibial anterior derecha, básicamente 2 centímetros por debajo de la rótula, y el segundo punto, que es el que va a disminuir los síntomas a nivel de la región precordial, que está ubicado a nivel del miembro superior, 2 centímetros por encima de la articulación de la muñeca. En resumen, pues efectivamente evidencia del tratamiento no farmacológico en pacientes con dispepsia funcional sí hay una serie de terapias y alternativas de las cuales podemos tomar mano, específicamente en pacientes que no tienen respuesta al tratamiento farmacológico que normalmente ofrecemos, con unas tasas de efectividad que dan hasta un 60, un 90% en algún tipo de estas terapias, y pues que la naturalidad no invasiva de este tipo de tratamientos hace que de pronto el paciente sea o tenga más cercanía a estas intervenciones. El riesgo de consumir inhibidor de bomba de protones a largo plazo lo podemos disminuir dando una educación adecuada al paciente durante nuestra consulta. Sin embargo, pues la evidencia todavía no es amplia en evitar todo el grupo de tratamiento farmacológico. Básicamente tenemos que usarlo como una alternativa y como una ayuda a complementar el tipo de tratamiento que vamos a dar en nuestro grupo de pacientes. Muchas gracias. Doctor Fuentes, si se queda un segundito y la doctora Margarita las invitamos un momentico. Bueno, muchísimas gracias a los dos, excelentes presentaciones. Tenemos algunas preguntas del auditorio virtual. Catherine Bravo, doctora Reyes, nos preguntan, en promedio, ¿por cuánto tiempo deben ser usados los probióticos? Y una vez otra pregunta que hay, ¿las fibras solubles tipo espágula se pueden usar de manera crónica? Bueno, en la mayoría de los estudios se recomienda que los probióticos deben ser administrados al menos por 12 semanas. Es como la recomendación, mínimo 4. Pero pues desafortunadamente, como les decía, como en toda la información no está muy claro, ¿sí? Entonces, pero todos los estudios se han hecho al menos por 12 semanas y se ve que es el tiempo como mínimo en el cual realmente se puede lograr evaluar la respuesta o el beneficio que puede obtener con estos productos. Y la fibra sí, se puede usar de manera permanente, no genera realmente ningún riesgo. Lo que se debe lograr principalmente es a través del apoyo de nutrición que se aumente la ingesta de fibra dentro de los alimentos, ¿sí? O sea, lograr que su alimentación diaria ojalá logre cubrir el requerimiento de fibra diaria, que es entre 20 y 30 gramos al día. Si esto no se puede lograr a través de la alimentación con las comidas normales, entonces ahí sí se requiere el suplemento de las fibras, ¿sí? Como hablamos, las fibras solubles, como me mencionan la espágula, pero sí, se puede usar el tiempo que sea necesario, sobre todo en los pacientes con enfermedad diverticular o presencia de divertículos, mientras, o sea, el uso permanente no genera ningún riesgo realmente a largo plazo mientras no produzca molestias locales por la distensión, como les decía, por el aumento de agua en el intestino. Se puede usar todo el tiempo que sea necesario y mientras más se use mejor porque va a disminuir el riesgo de aumento
aumento en el número de divertículos, sobre todo en estos pacientes. Perfecto. Para el doctor Fuentes, hay dos preguntas, pero mejor las hago una por una. Marta Pérez pregunta, ¿los inhibidores de la bomba de protones qué tanto afectan la microbiota? Bueno, pues actualmente digamos que el objetivo del tratamiento en estos pacientes es dar un tratamiento, una terapia intensiva más o menos durante 4 a 8 semanas. Muchos de los pacientes llegan a la consulta con el miedo al uso crónico del IVP, en consecuencia por alterar la microbiota, por demencia, Alzheimer, osteoporosis. Realmente sí hay estudios que demuestran que hay una disminución de la microbiota, pero a nivel del tracto digestivo superior realmente no hay afectaciones a nivel de intestino delgado y colon. Y lo más importante es tratar de llevar al paciente a la eliminación del IVP de forma crónica o a la dosis mínima, pero que sí produzca una mejoría de la sintomatología del paciente. Perfecto. Nos pregunta Ana Marcela, no tengo aquí el apellido, ¿no es contraproducente eliminar la cena en los pacientes ya que algunos de reflujo presentan diabetes, por ejemplo? ¿Sería importante no generalizar o cómo manejar en esos casos? No, de acuerdo. La terapia debe ser individualizada, o sea, no podemos dar todas las recomendaciones a los pacientes. Básicamente la eliminación de las cenas en pacientes con síntomas de predominio nocturno o que se dan cuenta que hay un alimento desencadenante de su última comida. No es eliminar la cena por completo, es darle un chance más o menos de 3 a 4 horas desde la última comida al tiempo en que el paciente se va a acostar, básicamente. Y sí, la terapia debe ser individualizada. Perfecto. Para la doctora Reyes, en los niños, ¿qué tan frecuente es encontrar síndrome de intestino irritable y cómo manejarlo? Si son los mismos manejos que nos propusieron en la presentación. No sé. La respuesta correcta es no sé. No sé porque es que yo soy internista. Entonces realmente información niños, poca, ¿sí? O sea, eso sí toca con los pediatras o los gastropediatras, que son los especialistas en esto. La información que yo les suministré es principalmente indicada en adultos, porque pues es el grupo poblacional que yo manejo. Los niños muy lindos ellos, pero no tengo conocimiento al respecto. Bien, perfecto. ¿Qué tipo de probióticos recomiendan? Bueno, ya nos comentaron de esta pregunta ya. Bien, el café en ocasiones lo recomiendan y en ocasiones es contradictorio su uso para la dispepsia. ¿Finalmente se puede o no se puede recomendar el tomar más café? Realmente, si el paciente toma café y no es un alimento desencadenante, no tiene ningún problema con que tome café, o sea, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctora Gracias a Reyes, ustedes. doctor Fuentes, excelente presentación.